presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola, la sentencia que aquí presentamos es la sentencia STP 4887 del 25 de abril del 2024. El radicado es el 136884 y el magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios. El asunto tratado por esta sentencia es el deber de la autoridad judicial de sufragar los gastos de parqueadero de los vehículos dejados a su disposición. En ella, la sala se pronuncia en relación con la demanda de tutela presentada por el apoderado judicial de un banco contra la Dirección Seccional de Administración Judicial, la Policía Metropolitana, ambos de Cartagena, la Fiscalía 165 delegada ante los jueces penales del circuito, el Juzgado Octavo Penal del Circuito, la Sala Penal del Tribunal Superior, todos de Medellín, además de una empresa sociedad anónima simple, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al interior de un proceso penal seguido en contra de un ciudadano. Al presente trámite constitucional fueron vinculadas las partes y demás intervinientes en la aludida actuación penal. En cuanto a los hechos y fundamentos de la acción, de lo afirmado por el interesado en su demanda de tutela y de la documentación allegada, se lograron establecer las siguientes circunstancias. Primero, ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, cursó un proceso penal en contra de un ciudadano, quien mediante sentencia del 24 de marzo del 2022 fue condenado a la pena de 97 meses de prisión, luego de haber sido hallado responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público agravado por el uso, falsedad en documento privado y hurto por medios informáticos. En cuanto interesa ese juzgado, en la sentencia, en el numeral cuarto de esa providencia, ordenó a la Secretaría de Movilidad de Envigado la cancelación de las anotaciones sobrantes respecto de 2 vehículos. Asimismo, ordenó al delegado de la Fiscalía General de la Nación que adelantara las gestiones pertinentes para hacer la entrega de los referenciados rodantes a su legítima propietaria, o sea, al banco. Segundo, dicha determinación fue apelada por las víctimas en este asunto, entre ellas el banco. Al desatar la alzada a través de la sentencia del 13 de diciembre del 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín modificó la pena impuesta al implicado a 146 meses de prisión y en lo demás confirmó la decisión. La anterior decisión se encuentra ejecutoriada al no haberse interpuesto recurso alguno. Entonces, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en aquella providencia, el apoderado del banco solicitó a la Fiscalía 165 Seccional de Medellín la entrega de uno de esos vehículos, el cual se encuentra estacionado en un predio de la empresa Sociedad Anónima Simple, ubicado en Cartagena. Y a la fecha, según la empresa Sociedad Anónima Simple, se adeudaba por concepto del parqueadero la suma de 12.559.512 pesos. Ya el 26 de enero del 2024, el referido ente acusador libró orden de trabajo, donde pidió apoyo al CTI de Cartagena para que realizara las labores pertinentes para la entrega del aludido rodante.
mientras que el 29 de enero siguiente solicitó vía email al parqueadero de la empresa SAS la entrega del automóvil al representante del banco. En respuesta a este último requerimiento efectuado por la Fiscalía, la mencionada empresa respondió que debía llegar copia de la orden del juez, cédula de la persona autorizada para la entrega, inventario original de la incautación y haberse confirmado el pago del parqueadero adeudado. Por lo que frente a esto, el apoderado del banco inquirió a la aludida sociedad sobre el saldo pendiente y a la par remitió la documentación necesaria para tales fines. Sin embargo, no recibió respuesta al respecto. El 18 de marzo de la corriente anualidad, tras organizar la logística necesaria para la devolución del bien, el funcionario del CTI encargado de ejecutar la orden de trabajo se desplazó al aludido estacionamiento. No obstante, según afirmó el accionante en su demanda, nadie atendió su llamado. Inconforme con lo anterior, el apoderado judicial del banco, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, formuló el presente mecanismo de amparo y, en consecuencia, solicita se ordene a las autoridades involucradas que dispongan las gestiones necesarias para obtener la entrega del vehículo a la persona que designe la entidad financiera. Frente a la actuación procesal y respuesta de los accionados, con el auto del 18 de abril del 2024, la Sala de Tutelas abocó el conocimiento y dio traslado a la accionada y vinculadas a efectos de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. Al rendir su informe, la fiscal 165 seccional de Medellín brindó las siguientes explicaciones. Primero, realizó un recuento de la actuación procesal surtida al interior de la causa penal cuestionada. Segundo, afirmó que en efecto, el 26 de enero del 2024 libró orden de trabajo, donde pidió apoyo al CTI de Cartagena para que realizara las labores pertinentes para la entrega del vehículo rodante. Y el 29 de enero siguiente, a través de su asistente, solicitó vía email al parqueadero. La carpeta ya no se encuentra a su cargo, sino del fiscal 54 seccional de esa ciudad. Y bajo los anteriores argumentos solicitó declarar improcedente el amparo al haber efectuado las gestiones necesarias para disponer la devolución del bien anhelado por el interesado. Por su parte, el fiscal 54 seccional de Medellín solicitó declarar improcedente la tutela, debido a que el ente acusador, en anterior oportunidad, libró las órdenes necesarias tendientes al cumplimiento de las sentencias emitidas dentro de la causa penal censurada. Advirtió que la entidad que lesiona las garantías fundamentales de la sociedad demandante es el parqueadero, pues impone una barrera pecuniaria que no debe soportar la víctima. A su turno, el representante del parqueadero allegó respuesta en la que se atenía a lo que se aprueba en el expediente. No obstante, aclaró que el funcionario del CTI que concurrió para la entrega del vehículo sí fue atendido. A la par sostuvo que está presta a colaborar con la Administración de Justicia, pero que para acceder a la postulación invocada debían reconocerle el pago que genera la guarda y cuidado del rodante con ocasión a los litigios de mora presentados en las sedes judiciales. Por lo anterior, solicitó negar la solicitud de protección deprecada por la entidad bancaria. En tanto, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín se refirió a los hechos que dieron lugar al proceso penal seguido en contra del procesado, así como de los aspectos que tuvo en cuenta para emitir la condena frente a aquel. Expuso que, finalizada la audiencia de juicio oral, emitió sentencia en la que ordenó la cancelación de los registros fraudulentos de 2 vehículos,
que se inscribieron como consecuencia de una información falsa a nombre de una persona en la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Envigado, y que de igual manera este juzgado dispuso el levantamiento de la medida cautelar de esos vehículos y su registro y posterior entrega definitiva a su legítimo propietario, esto es al banco. Por lo anterior solicitó negar la solicitud de amparo en su contra, por cuanto actuó conforme a derecho. Y el apoderado del banco solicitó la desvinculación de dicha entidad por falta de legitimación por pasiva, toda vez que los reparos se dirigen contra el parqueadero tenedor del aludido rodante. Pasando a las consideraciones de la Corte, una vez determinada su competencia, ella inicia refiriéndose a la potestad que tiene la Fiscalía General de la Nación para inmovilizar los vehículos. Continúa con la disertación sobre el deber de la autoridad judicial para sufragar los gastos del parqueadero de los vehículos dejados a su disposición, para terminar refiriéndose al caso en concreto. Entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 del 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 333 del 2021, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por el apoderado judicial del banco, al comprometer actuaciones de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, de quien es su superior funcional. Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1 del decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que la ley contemple. Amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Con respecto a la potestad de la Fiscalía para inmovilizar los vehículos, acorde con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación tiene plenas facultades para hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, entre las que se encuentra la potestad de inmovilizar los automotores comprometidos en presuntos actos delictivos. Al respecto, la Corte ha establecido que dicha facultad de la Fiscalía impone a la Administración la obligación correlativa de destinar lugares especiales o autorizar a determinadas personas para efectos de custodiar, vigilar y cuidar que los bienes o instrumentos incautados permanezcan incólumes durante el desarrollo de las actuaciones procesales. Pasando al deber de autoridad judicial de sufragar los gastos de parqueadero de los vehículos dejados a su disposición, conforme a la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional, cuando al interior de un proceso penal son detenidos automotores, la autoridad judicial que los tiene a su disposición debe asumir los gastos de parqueadero de estos, pues como los vehículos son retenidos en los patios sin la voluntad de su dueño, la autoridad competente asume todas las obligaciones de los rodantes. En efecto, la Corte ha decantado en anteriores pronunciamientos que esto, por cuanto en las causas penales los vehículos son depositados en patios sin mediar la voluntad de su dueño, asumiendo la autoridad competente todas las obligaciones y responsabilidades para su vigilancia y cuidado, y requiriendo para su entrega la orden de autoridad mediante la cual se subsane la causa que dio origen a su inmovilización.
Pese a ello, la misma ha precisado que esa carga la asume dicha autoridad solo hasta cuando permanezca bajo su disposición el bien aprehendido, pues luego de levantada la medida y autorizada la entrega a su propietario, cesa la obligación de la Fiscalía o de los jueces de cubrir esos gastos, debido a que de allí en adelante es responsabilidad del propietario el retiro de los patios. Igualmente, destaca que cuando un parqueadero presta el servicio de patio, es decir, recibe automotores retenidos por orden judicial competente, hasta el momento en el cual se levante la decisión que dio origen a la inmovilización, no existe una relación contractual que permita el cobro de las expensas de cuidado y vigilancia. Por tanto, aunque es predicable la existencia de un derecho al cobro del servicio prestado, su imputabilidad se predica en relación con quien dispuso la entrega del vehículo, esto es, de la autoridad competente y no del usuario de la justicia. En adición, afirma, no le es dable a ningún parqueadero omitir el cumplimiento de un mandamiento judicial en el cual se ordene la entrega incondicional de un automotor por estimar que tiene derecho a retenerlo por la omisión en el pago. Con ello, ese parqueadero se sustrae de la ejecución de una orden imperativa, incumpliendo sin justa causa una resolución judicial. En síntesis, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia constitucional, lo anteriormente dicho en la sentencia CCT 1000 del 2001 y T 748 del 2003, cuando al interior de un proceso penal son detenidos automotores, la autoridad judicial que los tiene a su disposición debe sufragar los gastos de parqueadero hasta el momento efectivo del retiro del rodante del sitio del parqueo. Esto de acuerdo a la Ley 1730 del 2014. Ya en el caso en concreto, en el asunto bajo estudio, se observa que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, al interior del proceso penal, mediante sentencia del 24 de marzo del 2022, además de condenar al implicado por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público agravado por el uso, falsedad en documento privado y hurto por medios informáticos, en el numeral cuarto de aquella sentencia ordenó al delegado de la Fiscalía General de la Nación que adelantara las gestiones pertinentes para hacer la entrega de los rodantes a su legítima propietaria, esto es, al banco. Uno de los vehículos involucrados se encuentra retenido desde el 9 de diciembre del 2021 en el predio a cargo de un parqueadero ubicado en Cartagena, por cuenta de las presentes diligencias, en un primer momento a cargo de la Fiscalía 165 Seccional de Medellín, hoy a expensas de la Fiscalía 54 homóloga de la misma ciudad. Sobre dicho bien, el representante de un banco adelantó las gestiones pertinentes ante el delegado del ente acusador, al punto que la Fiscalía 165 Seccional de Medellín, el 26 de enero del 2024, libró orden de trabajo, donde pidió apoyo al CTI de Cartagena para que realizara las labores pertinentes para la entrega del aludido rodante, mientras que el 29 de enero siguiente solicitó vía email al parqueadero la entrega del automóvil al representante de la entidad financiera. Sin embargo, tal acto no se ha logrado materializar, por cuanto, de conformidad con lo sostenido por el interesado y el representante legal del parqueadero, en el informe allegado a este trámite constitucional, ello se debe a que a la fecha se encuentra pendiente de pago la suma de 12.559.512 pesos por concepto de parqueadero. De acuerdo con el panorama expuesto en el asunto bajo examen, es incuestionable que la autoridad judicial que ordenó la custodia del vehículo con ocasión al inicio de la investigación penal es la que debe asumir los costos de almacenamiento y custodia del vehículo.
Lo anterior significa que la representante legal del parqueadero que custodiaba el bien mueble no puede negarse a la entrega del vehículo, pues sobre dicho asunto existe un pronunciamiento judicial que así lo ordena, que entre otras se encuentra ejecutoriado. En esa medida se impone conceder del amparo constitucional y la orden de entrega del vehículo por parte del parqueadero accionado a su propietario, el banco. Para la Corte es preciso mencionar que dicha decisión no vulnera derechos del propietario del establecimiento accionado, pues se advierte que de acuerdo a la sentencia T-1000 del 2001, frente a las obligaciones derivadas de la prestación del servicio, él tiene la posibilidad de solicitar ante el ente acusador el pago por vía administrativa o agotar el respectivo medio de control para reclamar los costos por el servicio prestado. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Administrando Justicia, resuelve amparar el derecho fundamental al debido proceso del banco por las razones expuestas y ordenar al administrador o representante legal del parqueadero para que en el término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho, proceda a entregar el vehículo a la persona que designe el banco, sin efectuar cobro alguno por concepto de parqueadero, so pena de incurrir en desacato. Además, notificar este fallo a las partes y enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de no ser impugnado. Así es como, estimados podcast escuchas, es aquí donde terminamos el relato de este capítulo, agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Les invitamos a suscribirse al canal a quienes aún no lo han hecho, a darle like y los esperamos en nuestro próximo episodio.